Estamos ante un colapso de todas las bolsas del mercado financiero tradicional y por ende también de los precios de las criptomonedas. Eso es lo que vamos a tratar de averiguar en este vídeo con toda la información que te traigo a continuación, porque mañana, cuando abra la bolsa de Europa y cuando abra la bolsa de Norteamérica o abra la bolsa de Japón, va a haber mucho miedo, mucha incertidumbre y mucha inestabilidad, sobre todo cuando abra la bolsa de los Estados Unidos. Y aquí Nacho nos dice, estas comparaciones son odiosas, la moraleja es que te esperes el dip del dip, y nos pone esta imagen donde podemos ver, creo yo que es una comparación del S&P 500 en 1987 y en 2025, y vemos que más o menos la estructura en el precio era bastante similar, cerró un viernes con una caída bastante pronunciada para luego abrir el lunes con un gap a la baja donde acabó teniendo caídas estratosféricas como puedes ver en pantalla. Ahora bien, la pregunta es, ¿va a ocurrir lo mismo? ¿Nos vamos a mantener o por el contrario el precio podría llegar a subir? Mirad, yo soy de los que si me la tengo que jugar en este momento, te diría que creo que nos vamos a mantener porque cuando hay un crash bursátil no te lo anuncian. Yo llevo haciendo YouTube ya casi, 3 años, he superado los 3 años y medio aproximadamente, y he vivido momentos de caídas y de caídas muy dolorosas. Y cuando el mercado cae, no tienes al youtuber de turno el domingo avisándote de que el lunes el mercado va a caer, o a los periódicos diciéndote que el lunes el mercado va a caer. Cuando cae, cae y no se lo espera nadie. Que oye, ¿que puede ser que caiga? Claro, por supuesto que sí, nadie lo sabe, pero lo más posible es que mañana no ocurra nada, pese a que ahora mismo el índice de miedo y codicia de los mercados tradicionales es del 4%. Es verdad que los mercados tradicionales son mucho más sensibles a los movimientos de precios que los mercados de las criptomonedas, porque nosotros estamos acostumbrados a oscilaciones en cripto de un 10, un 15, un 20% de nuestro criptoactivo en un solo día, y oye, casi que ni nos inmutamos. Pero claro, una persona que está acostumbrada a trabajar en índices, en ETFs, en acciones, en bonos, en materias primas, claro que de repente tengas una bajada en un día de un 10, 15%, pues eso la verdad que genera a este tipo de inversores bastante inestabilidad. De hecho, como podéis ver, para el ecosistema cripto, el índice de miedo y codicia está en un 27%, está bastante alto, porque al final las bajadas que estamos teniendo actualmente ya son bajadas a las que estamos acostumbrados. Y ahora bien, aquí tenemos esto, que me dejó pensando, puede parecer quizá una tontería, pero yo creo que no lo es, porque aquí tenemos a Jimmy Cramer, que es el mayor contraindicador que existe en los mercados financieros, ya que tiene una tasa de fallo del 100%. Pero claro, cuando tienes una tasa de algo del 100%, significa de alguna forma que estás acertando. Mucha gente dice que tiene información privilegiada y como no puede decirte de forma legal lo que va a pasar, pues él dice lo contrario. Y así de alguna forma se está cubriendo las espaldas porque dice, hey, yo te dije lo otro. Y es que siempre falla. Y ahora está diciendo Jimmy Cramer, predice un desplome del mercado de valores similar al colapso de 1987, conocido como el lunes negro. Predice esto mismo para mañana. Y Jimmy Cramer siempre se equivoca. ¿Será esta la primera vez que acierte? Lo dudo. Veremos. De todas formas, lo que ocurre mañana, el tiempo nos dará o nos quitará la razón. El éxodo masivo de los fondos de cobertura, tan solo el jueves, de los fondos de cobertura vendieron 40.000 millones en acciones en su mayor oleada diaria de ventas desde 2010. Las ventas en corto triplicaron las ventas en largo y las acciones norteamericanas representaron el 75% del volumen. Se acerca la capitulación. Bueno, en este hilo nos está mostrando, la verdad, que bastantes datos sobre qué es lo que podría ocurrir, sobre todo comparando las 7 magníficas de Estados Unidos, y realmente no deja de estar en el mismo punto donde no está claro lo que va a ocurrir mañana. Lo único que está claro es que el presidente Trump, junto con Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y junto con otros integrantes de su administración, están sacudiendo el mercado, están generando miedo, porque lo que quieren es que se bajen los tipos de interés para así reducir los intereses de la deuda del gobierno de Estados Unidos. A la vez, imagino que generar buenas oportunidades, porque muchos de estos integrantes aprovecharán estas oportunidades y estos crashes. Estaba leyendo antes que JP Morgan, por ejemplo, hace 1, 2, 3 meses más o menos, cuando se empezó al principio de hablar de los aranceles, vendió una cantidad bastante alta de sus acciones. Jamie Dimon fue concretamente, y también Warren Buffett hace unos meses vendió bastante de su cartera y se quedó con la liquidez sin hacer absolutamente nada, quizá porque estaba esperando un momento como este. Hay mucha gente que sabe cosas que nosotros no sabemos y no nos queda más remedio que ir a remolque.
Y lo mejor que puedes hacer cuando vas a remolque, y esto es un pequeño consejo, es no apalancarte. Apaláncate si quieres en otros momentos donde las cosas están un poco más sencillas. Ahora mismo con tanta incertidumbre, apalancarte es meterte, lo siento, con todo el perdón y el respeto del mundo, un tiro en el pie y seguramente las cosas te acaben yendo mal. El presidente Trump afirma: esta es una revolución económica y ganaremos. El resultado final será histórico. La pregunta es ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a ese resultado final? Porque cuanto más tiempo tardemos, más incertidumbre habrá en los mercados y los mercados mucho más podrán bajar. Y vamos a ver si XRP consigue seguir manteniéndose por encima de los $2 como lo está haciendo hasta ahora, que la verdad que está siendo algo totalmente espectacular. Los inversores minoristas compraron ayer, el viernes, 4.700 millones de dólares en acciones, la mayor cantidad en una década. Increíble, el inversor minorista es quien está comprando esto, quien ahora mismo está comprando esta caída. Y de hecho quiero ahora mismo que escuchemos las palabras de Warren Buffett hablando sobre los aranceles, ya que me parece interesante conocer la opinión de uno de los mejores inversores de la historia. Todo tuyo. ¿Cómo crees que los aranceles van a afectar a la economía? En realidad ya tenemos bastante experiencia con ellos y, en cierto modo, son un acto de guerra. ¿Y cómo crees que afectarán a la inflación? Con el tiempo hay ataques a los bienes. Quiero decir que la hada de los dientes no paga. Siempre tienes que preguntarte, ¿y luego qué? Los grandes economistas siempre dicen, ¿y luego qué? Hay una respuesta para eso cuando la gente dice que la inflación persiste y que los precios al consumidor siguen subiendo. ¿Cuándo veremos el final? No, los precios serán más altos dentro de 10 años, dentro de 20 años y dentro de 30 años. ¿Y qué opinas sobre lo que está pasando ahora en Washington respecto a los esfuerzos de reducir la deuda? Creo que es Washington, ya sabes, la tecnología cambia cosas, todo tipo de cosas, pero Washington es Washington. El problema con la política es que suele tener que hacer pequeños compromisos a medida que se avanza. Y aquí, hablando de aranceles, un domingo cualquiera, me parece bastante interesante que escuchemos las palabras de Jerome Powell este mismo viernes hablando sobre lo que realmente cree que va a ocurrir y cómo esto que ha generado Donald Trump y su administración referente a los aranceles en los últimos días va a impactar a la política y a la gestión monetaria de los siguientes meses. Todo vuestro clip. Hemos recalcado que será muy difícil evaluar los posibles efectos económicos del aumento de aranceles mientras no haya mayor claridad sobre los detalles, qué productos serán gravados, a qué niveles, durante cuánto tiempo y qué tipo de represalias podrían tomar nuestros socios comerciales. Aunque la incertidumbre sigue siendo alta, empieza a quedar claro que los aumentos arancelarios serán mucho mayores de lo que se anticipaba. Y lo mismo probablemente ocurrirá con sus efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y un menor crecimiento. El tamaño y la duración de estos efectos aún son inciertos. Si bien es muy probable que los aranceles generen al menos un aumento temporal en la inflación, también existe la posibilidad de que sus efectos sean más persistentes. Evitar ese escenario dependerá de mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo, del impacto concreto de los aranceles y de cuánto tiempo tarden en trasladarse completamente a los precios. Nuestra responsabilidad es asegurar que las expectativas de inflación a largo plazo permanezcan firmes y que un aumento puntual en el nivel de precios no se convierta en un problema inflacionario permanente. Estamos en una buena posición para esperar a tener mayor claridad antes de considerar cualquier ajuste en nuestra postura de política monetaria. Ahora quiero que escuches las palabras de Elon Musk hablando sobre lo que cree que va a ocurrir con la guerra de aranceles y las tarifas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Todo tuyo. Espero que Estados Unidos y Europa puedan establecer una relación muy estrecha. Obviamente ya existe una alianza, pero tengo la esperanza de que esa relación pueda ser aún más cercana. Por ejemplo, en el tema de los aranceles, ojalá que al final se llegue a un acuerdo en el que tanto Europa como Estados Unidos avancen. Idealmente, en mi opinión, hacia una situación de arancel cero, creando de facto una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte. Eso es justo lo que espero que ocurra. Hugo Ferrer nos trae: si queréis dar las gracias a alguien de las caídas de estos días, aparte de Trump, dárselas a Scott Bessent. Ayudó a Soros y a Druckenmiller a hundir la libra esterlina en 1992 y ahora ha ayudado a Trump a hundir los mercados. Y ahora quiero que escuchemos las palabras de Scott Bessent en el podcast de Tucker Carlson hablando precisamente sobre la economía y lo desigual que actualmente está siendo la economía, dentro de Estados Unidos. Todo tuyo. La
distribución de acciones entre los hogares es así. El 10% más rico de los estadounidenses posee el 88% del mercado bursátil. El siguiente 40% controla el 12% y el 50% más pobre tiene deudas. Tiene facturas de tarjetas de crédito, alquilan sus casas, pagan préstamos de coche y necesitan algo de alivio. Esa estadística del año pasado me impactó muchísimo y ese es el mensaje. Ahí está todo. Como simple observador pensé, wow, ok, me llamó mucho la atención esas cifras totalmente opuestas del año pasado. Luego, en verano de 2024, más estadounidenses que nunca viajaron a Europa de vacaciones, igual que más estadounidenses que nunca acudieron a bancos de alimentos. Fui a 2 bancos de alimentos cerca de donde vivo para preguntar qué estaba pasando y me dijeron algo que me marcó. Dijeron que para muchas personas entrar en un banco de alimentos era una pérdida de dignidad, y por supuesto que lo es, pero estaban viendo algo nuevo, no era su público habitual, no eran personas sin hogar. No eran personas en la calle, eran familias trabajadoras que no llegaban a final de mes, iban al supermercado, gastaban $100 y se daban cuenta de que les faltaban 5, 6, 7 cosas básicas y entonces iban al banco de alimentos a complementar la compra. Eso no es una gran América. Récord de vacaciones en Europa y récord de gente acudiendo a bancos de alimentos. Esa contradicción lo dice todo. Si me preguntas lo que pienso es que ellos no quieren limosnas. Los demócratas tenían una estrategia llamada compensar al perdedor. Y para empezar, solo el nombre de esa estrategia está mal. Yo no creo que el 50% más pobre de Estados Unidos sean perdedores. Creo que el sistema no ha funcionado para ellos. Yo pienso que ellos son ganadores, pero atrapados en un sistema injusto, así que vamos a arreglar ese sistema. La gente lo que quiere son buenos empleos, quieren que sus hijos les vaya bien, o por lo menos mejor que ellos, quieren tener una casa, quieren poder pagar sus deudas. No es tan complicado, de verdad no es tan complicado, y creo que podemos lograrlo en los próximos 4 años. Dice que es un problema que quiere solucionar, pero a mí personalmente no me queda claro que ningún político quiera solucionar realmente la desigualdad que hay a nivel mundial. Todo lo contrario, lo que yo veo y leo desde hace años de cómo se mueve la economía y hacia dónde vamos es que esa desigualdad cada vez está siendo más y más grande. Y esa desigualdad, amigos y amigas, para mí y bajo mi punto de vista, reside en un punto inicial que es en la educación, y la educación hoy en día, y sé que me estoy saliendo aquí un poquito del guión del vídeo, pero hoy en día y cada vez es peor y peor y peor. Entonces el mundo cada vez va a ser peor y más desigual. Porque si no le das buena educación a nuestros hijos en los colegios y no permites que los padres tengan el suficiente tiempo de pasar tiempo con esos niños para que puedan crecer correctamente y florecer bien, pues al final habrá un problema. Y ese problema es el que tenemos actualmente, que se va a ir acrecentando y acelerando y dependiendo cada vez más del gobierno. Y claro, cuando tienes una sociedad que depende totalmente de los gobiernos, pues al final da igual, no hace falta que lo diga. Si queréis que ahonde más por ese lado, avisadme en los comentarios y a lo mejor hago un vídeo hablando sobre mi opinión sobre un poco la estructura social actual, pero es que no es el contenido de este canal. Y quiero dejarte este pequeño clip que nos trae Digital Asset Inversor, que dice: nada de lo que estás viendo es casualidad. Las criptomonedas se crearon para apuntalar el dólar estadounidense y mantenerlo en su dominio durante el próximo siglo. Esta es una oportunidad única en 100 años. La liquidez que fluirá hacia las criptomonedas será abrumadora. Concretamente, como él dice, a XRP. Nosotros también opinamos eso. Dicho esto, te dejo este clip donde explica cómo funciona el dólar. Todo tuyo. El dólar estadounidense domina el comercio global. En 2019, alrededor del 88% de las transacciones internacionales se realizaron en dólares. Ninguna otra moneda se le acerca. Esto le da a Estados Unidos un poder extraordinario sobre prácticamente cualquier país que importe o exporte bienes en cualquier parte del mundo. Productos básicos como el petróleo, el oro o el café están valorados en dólares sin importar de dónde provengan. Pero ese poder ha sido durante mucho tiempo una fuente de frustración para los rivales de Estados Unidos porque los vuelve vulnerables a las sanciones comerciales impuestas por Washington. Así es como funciona la economía mundial basada en el dólar estadounidense y porque algunos países están desarrollando sistemas alternativos que podrían debilitar su hegemonía. El dominio del dólar comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era la mayor economía del planeta, el resto del mundo estaba reconstruyéndose y el dólar era una moneda abundante y estable. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, 44 países acordaron anclar sus monedas al dólar, mientras que el dólar se vinculaba al oro. A medida que crecía el comercio internacional, también lo hacía el uso del dólar para hacer negocios a nivel global. Incluso cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, el dólar siguió siendo la moneda de referencia en el mundo.
¿Por qué? Porque hacer negocios en dólares es más fácil que con cualquier otra divisa. Es una moneda muy líquida, es decir, se puede comprar y vender fácilmente en cualquier lugar y el sistema bancario estadounidense es extremadamente eficiente. Eso hace que para las empresas sea más barato y sencillo operar en dólares. Y así es como funciona una transacción internacional típica en dólares. Una empresa de madera canadiense vende tablones a una constructora francesa, el banco del comprador en Francia y el del vendedor en Canadá liquidan el pago en dólares a través de bancos corresponsales en Estados Unidos. Estos bancos tienen cuentas en la Reserva Federal y el dinero se transfiere sin fricciones entre esas cuentas. Al ser bancos corresponsales se les considera contrapartes seguras. Y aquí viene lo importante. Como esas transacciones tocan suelo estadounidense a través del sistema financiero, Estados Unidos puede aplicar su jurisdicción legal. Esto obliga a otros países a cumplir con sus leyes sobre el lavado de dinero y corrupción. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos utilizó el poder del dólar como herramienta de política exterior. El objetivo era cortar las fuentes de financiación del terrorismo. Para ello, aumentaron la vigilancia sobre los flujos de financiamiento globales e impusieron sanciones a países y actores considerados peligrosos. El mecanismo es sencillo. Si una empresa o país intenta comerciar en dólares con una entidad sancionada, Estados Unidos puede bloquear el acceso al sistema del dólar. Pero otros países están empezando a construir alternativas. Por ejemplo, varios países en la Unión Europea se opusieron a las sanciones impuestas a Irán después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear en 2018. Esas sanciones incluían la prohibición de realizar transacciones en dólares con bancos iraníes. Como respuesta, la Unión Europea está desarrollando un sistema respaldado por euros que permita comerciar con Irán sin mover dinero a través de fronteras. Los países europeos que aún están dentro del acuerdo con Irán están buscando cómo evitar el sistema estadounidense para poder mantener relaciones comerciales, algo que evidentemente molesta a Estados Unidos, que busca ejercer la máxima presión sobre la economía iraní. India, por su parte, ya tiene un sistema de pagos alternativo que está utilizando para comerciar con Irán, incluso con entidades sancionadas, según una investigación del Wall Street Journal. Aún así, Estados Unidos sigue ejerciendo su influencia en Oriente Medio gracias al poder del dólar. Un ejemplo reciente fue el enfrentamiento con Irak, cuando el gobierno iraquí planteó expulsar a las tropas estadounidenses. Estados Unidos respondió con una amenaza: cortarles el acceso a los dólares dentro del sistema financiero. Pero en el futuro no está claro cuánto más podrá sostenerse esa amenaza, ya que cada vez más países buscan erosionar el poder del dólar, y si el dominio del dólar cae, eso podría debilitar las capacidades de Estados Unidos para controlar el sistema y el comercio global. Y ahora Reed XRP nos trae este vídeo de WaterSabop, donde están analizando el precio de XRP de cara a lo que va a ocurrir este mismo 2025. Y la verdad que es bastante interesante cómo lo está planteando. Todo tuyo. Y aquí tenemos nuestra altcoin favorita. Aquí podéis ver un fractal. Este fractal va desde abril de 2017 hasta final de este ciclo, que fue la primera semana de enero de 2018. Así que estamos hablando de ese patrón que se formó aquí y que llevó a esta subida. Voy a hacer zoom y cuando nos acercamos se ve claramente que este fractal se está repitiendo de forma muy similar al análisis que acabo de compartir sobre el SP y Bitcoin, con un movimiento alcista hacia mayo. Si llegamos a ese máximo en mayo y la dominancia de Bitcoin sigue por encima del 60%, esto podría desarrollarse de forma muy parecida como ocurrió en ese ciclo, pero la clave es que la dominancia de Bitcoin siga alta. ¿Qué significaría eso para XRP? Pues probablemente un movimiento lateral durante los próximos 2 meses, y lo sé, no hace falta que me lo digáis, suena aburrido, no es divertido, y os entiendo, creedme, pero fijaros lo que ocurrió en julio en ese fractal. Si alejas un poco la imagen te muestro lo que podría venir después, un movimiento muy agresivo hacia arriba, algo así como un XRP en el doble dígito justo antes de agosto. Ahora bien, por supuesto que no podemos basarnos únicamente en fractales. Siempre que los muestro doy una advertencia: no confíes ciegamente en ellos, yo nunca lo he hecho, pero hay patrones que se repiten basados en algoritmos y eso es innegable. Lo importante es identificar cuándo cambia la energía de bajista a aburrida y luego a alcista, y mientras podamos mantener la calma durante ese ciclo de sentimiento, podemos estar del lado ganador. Sinceramente yo creo que XRP está ahora mismo en la fase aburrida, tan aburrida que incluso los de la XRP Army se quejan de que están $2, lo cual es triste, pero es lo que hay. Imagínate que hace un año te digo que estar entre $2 y $3 sería considerado aburrido para los holders. No sé tú, pero yo estoy agradecido de haber acumulado la mayoría de XRP por debajo de los 50 céntimos y muchos incluso por debajo de 30. Y el hecho de que XRP lleve más de 100 días cotizando por encima de $2, cuando en el ciclo anterior apenas lo hizo durante 2 semanas, muestra una fuerza increíble en comparación con la mayoría del mercado de altcoins, que en su mayoría ha tenido correcciones del 70% o más. Y para finalizar
finalizar con el precio de XRP en 2,09 centavos de dólar. Nos despedimos, Bitcoin en los 82.000 y nada, simplemente quiero despedir el vídeo haciendo mucha referencia a cómo se está manteniendo el precio de XRP de fuerte en los últimos días, porque en los últimos días y semanas, porque seguimos manteniendo los $2 y aferrándonos a estos. La pregunta que yo lanzo ahora mismo a todos vosotros es: ¿podrá XRP seguir manteniendo los $2 si nos enfrentamos a un crash bursátil o un crash en la bolsa de cara a mañana mismo? Quiero saber tu opinión en los comentarios sobre lo que va a ocurrir. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!